y gritó: ¡Ahí viene el gato! ¡Ahí viene el gato! Todas las palomitas y palomos se asustaron y se subieron, mientras que tiritosamente Clarita se burlaba de ellos. Y ella: otro día estaban las palomas en el camino picando. Clarita, la palomita servicial, se subió a un árbol, vio que venía un gato y les gritó: ¡El gato! ¡El gato! ¡Una mentira! Y todas las palomitas volaron asustadas y cogieron a Clarita a picotazos porque mataron a la palomita.